Bueno, cordial saludo. Somos el grupo 5 del curso Filosofía, Pedagogía y Tecnología. Hoy nos hemos reunido aquí para debatir sobre un tema fundamental de la educación contemporánea. Entonces, para comenzar, la pregunta que nos concierne es si la tecnificación de la educación, entendida con un énfasis en estándares, medición de resultados y racionalidad instrumental, fortalece o por otro lado debilita la formación humana integral. Entonces, para abordar esta cuestión, contamos con dos posturas. La primera postura, que está a favor, entonces sucede que la tecnología fortalece la educación a hacerla más eficiente, equitativa y alineada con la demanda de un mundo contemporáneo. Y esa postura va a ser defendida por el compañero Jonier y la compañera Luisa. La otra postura que está en contra sostiene que la tecnología debilita la formación humana al reducir la educación a resultados medibles, descuidando dimensiones fundamentales como es el pensamiento crítico y también la creatividad y la formación democrática. Entonces, esa postura va a ser debatida por el compañero Diego y el compañero Daniel. Entonces, la estructura del debate va a ser la siguiente. Primero vamos a hacer una exposición inicial con cada ponente, luego una ronda de réplicas, voy a hacer unas preguntas como moderador para profundizar y vamos a terminar con el cierre y unas conclusiones. Entonces, demos inicio con la exposición. Eh, Le doy la palabra al compañero Johnny. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Jonier Andrés Torres, como ya lo mencionó el compañero Andrés, quien es el moderador. Y digamos que hablar de tecnificar la educación no significa convertir a los estudiantes en robots, ni llenar todo de computadoras. En realidad, se trata de poner orden para que todos tengan las mismas oportunidades. Pensémoslo así. Si no tenemos metas claras y un plan organizado, ¿cómo aseguramos, por ejemplo, que un estudiante en La Guajira reciba la misma educación o la misma calidad de la enseñanza que uno de Bogotá? Los estándares son simplemente la garantía de que nadie se quede atrás. Es por eso que son necesarios estos tres puntos claves para entenderlo. El primero, el orden le da sentido a la experiencia, como decía John Dewey. Aprendemos viviendo, pero el método y la organización nos ayudan a entender qué significan, qué significan esas vivencias. Es decir, la técnica no es enemiga de la práctica. Al contrario, es la herramienta que nos ayuda a entenderla mejor. Segundo, lo que no se mide no se mejora. A veces se critica el exceso, digamos, de las evaluaciones, pero sin ellas estamos a ciegas. Necesitamos datos para saber si un estudiante de verdad está aprendiendo a leer o a lo que, digamos, esté enfocado. Porque la evaluación es una de las únicas maneras o una de las únicas formas de ser justos, palabras más, palabras menos, es necesario evaluar, incluso la vida misma debe ser una constante evaluación. Y como tercer punto, no es, digamos, una eficiencia versus humanidad. Digamos que el error es diseñar malos procesos. No tenemos que elegir entre ser técnico o ser humano. Necesitamos una educación que use las mejores herramientas técnicas para formar mejores humanos. Digamos que pienso que las dos se pueden y se deben complementar. En síntesis, en resumen, necesitamos herramientas sólidas para que nuestros estudiantes puedan defenderse en un mundo cada vez más complejo. Como dice el doctor Jorge Senior, la técnica bien usada es el puente hacia una educación más equitativa, más justa y más eficiente. Bueno, muchas gracias, compañero Junior. Bueno, para todos, buenas noches. Mi nombre es Diego Jaramillo. Bueno, desde el punto de vista que lo plantea nuestro compañero, creo que de pronto es bueno hacer ciertas aclaraciones en diferentes términos que se están pues como utilizando en relación a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en la educación
y las técnicas en la educación, pues que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de la tecnificación, entonces eso nos implica ir un poquitico más allá, que es la imposición de una racionalidad instrumental que todo, de cierta manera, es medible, ¿cierto? Todo lo que cuantifica, todo lo que se reduce a lo que tienen que ver con los indicadores, y cuando esto ocurre, lo que no es medible, como lo que tiene que ver con la creatividad, la empatía y la capacidad de asombro de cada uno de los estudiantes, y la pasión para aprender pues cada uno de los temas. Entonces simplemente desaparece lo que del radar educativo. Cuando estamos hablando desde el punto de vista o apoyados en Marta Nussbaum, en la lectura, La crisis silenciosa, esta nos alerta pues que sobre algo que se debe tener muy en cuenta, que son las naciones habidas de lucro, estas que están dejando pues de cierta manera ciertas materias y carreras que son importantes en la actualidad, que no son medibles pues de inmediato. Las humanidades que tienen que ver con la filosofía, la literatura, las artes, están siendo entonces en este caso desplazadas porque no producen ganancias rápidas. Entonces en este caso se debe plantear una pregunta que tiene que ver y que estamos obteniendo a cambio con estos cambios que se están produciendo. Entonces ciertos expertos técnicamente componen o nos dicen que hay ciertos vacíos eh, en este campo. Dewey, entonces, también nos advierte que la educación no puede reducirse a mera preparación para un futuro remoto, ya pues con la utilización de la tecnología, cuando la observación por cada uno de los resultados sacrifica el presente del estudiante. Entonces, estamos hablando de una persona que sabe hacer, pero no sabe pensar, cuestionar o sentir. Ya, pues en este caso, la estandarización, lejos de garantizar equidad en la educación, creo que es un tipo de exclusión, la cual quienes no encajan, entonces en este molde quedarían pues como un poco excluidos. Entonces, en este caso, no todos aprenden del mismo ritmo, cada uno tiene pues ciertas condiciones y aprenden de diferentes maneras, no todos responden al mismo estímulo, la tecnificación unificada y lo uniforme en este caso entonces excluye a ciertas personas. Compañeros, cordial saludo, soy Luisa Fernanda Martínez. Teniendo en cuenta todo lo que han dicho, precisamente la falta de estándares y de la evaluación ha permitido que por muchos años, por muchas décadas, los estudiantes fueran promovidos sin realmente haber aprendido nada. Esto es una justicia educativa, es algo consciente tanto para estudiantes, padres de familia y en todo el campo educativo. Eh, Apoyo netamente lo que es la tecnificación, pues esto no elimina literal las humanidades, pero sí las sitúa en un marco de calidad y exigencia. Es un pensamiento crítico sin rigor, ya que no es un pensamiento crítico, es una opinión. Lo que es la filosofía, la literatura, el arte, estas también pueden ser evaluadas, no para reducir números, sino para reconocer su valor y garantizar su enseñanza, y que de una u otra forma en la realidad nos apoya. Como decía Sandra Gamboa, nos recuerdan una argumentación en una formación para la democracia, dice que las estructuras racionales son claras, deben de ser claras. No hay una democracia sin procedimientos, sin reglas, sin evaluación, sin argumentos. En este caso, pues como les estaba diciendo, la tecnificación es la aliada más potente y fundamental para la formación ciudadana. Otro autor muy importante que cabe resaltar es el doctor Sinion. Este mencionaba en el video en el siglo XXI que la democracia se deja guiar más por la emoción que por la razón. Y es precisamente ahí donde necesitamos que la educación que se forme en el pensamiento riguroso tenga esa capacidad de argumentar con solidez, de evaluar con evidencia,
de no dejarse llevar por discursos vacíos, sino lograr una estructura con métodos y con estándares. No se trata solo de elegir eficiencia o humanismo, sino de integrarlos críticamente a una humanidad sin... Realmente, una humanidad sin técnica es impotente y una técnica sin humanidad es ciega. Ok, buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Luis Daniel Restrepo. Y mira, Luisa, hablas de integrar, pero lo último que estamos viendo en realidad es otra cosa. Una colonización de la educación por lógica del mercado. Las pruebas estandarizadas, los rankings, están empobreciendo la experiencia educativa. Nussbaum lo dice a palo seco, estamos ante una crisis silenciosa, las humanidades están siendo eliminadas, no porque no sean valiosas, sino porque no son rentables en corto plazo. ¿Y quién decide qué es valioso y qué no? Pues el mercado, no la sociedad ni la democracia. Dewey insistía en que la educación debe ser por y para la experiencia, pero la tecnificación convierte la experiencia en datos y en metas numéricas. El estudiante deja de ser persona para convertirse en un recurso humano y su valor ya no está en lo que es, sino en lo para qué puede llegar a servir. Gamboa nos advierte que en la condición posmoderna la argumentación corre el riesgo de reducirse a técnicas vacías si no está acompañada de formación ética. Podemos enseñar a los estudiantes a argumentar, pero si no los formamos en el para qué de la argumentación, la construcción de una sociedad más justa, estaremos formando sofistas y lo último que estamos haciendo es formar ciudadanos y personas que protejan el futuro. La tecnificación sin humanismo produce expertos sin conciencia y una sociedad de expertos sin conciencia es una sociedad que camina hacia la ignorancia con paso firme. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso rápidamente a una ronda de réplicas. Solamente un minuto para que puedan de pronto dar sus argumentos. Jonier, comencemos. Bueno, digamos que es cierto que la mercantilización de la educación es un riesgo real, pero confundir tecnificación con mercantilización es un error conceptual, muchachos. La tecnificación puede y debe estar al servicio, pues digamos, de los fines humanistas. Por ejemplo, un médico usa tecnología para salvar vidas. En este caso, nosotros, futuros docentes y los docentes, pueden usar estándares para garantizar que ningún estudiante se quede atrás. Rechazar toda forma de medición es condenar a los más vulnerables a la invisibilidad. Sin datos no podemos identificar desigualdades, sin estándares no podemos exigir calidad. La crítica a la tecnificación no puede convertirse en una defensa para mantener el estado de la educación excluyente. Es decir, que esto termina siendo una apología, es decir, una defensa no fundamentada, ya que ya que lo uno nace de lo otro para el servicio del inicial, que es el humano. En este caso, compañero Junior, considero que el problema es que los estándares no son neutros en este caso. Detrás de cada una prueba estandarizada que se realiza en las aulas, hay una decisión sobre qué tipos de conocimientos importan y cuáles no. Y hoy esa decisión no la guía la pedagogía, sino el mercado actual. ¿Quién entonces es el que define ese tipo de aprendizaje? Las comunidades educativas, pueden ser los docentes que viven en cada una de las aulas día a día. eh, entonces es cuando se entra, digamos, como a un cuestionamiento y podemos identificar quiénes son. Son aquellos organismos internacionales técnicos y burocráticos que muchas veces no han pisado lo que son las aulas actuales, y la tecnificación de la educación no es simplemente una herramienta objetiva, es un mecanismo de poder que establece prioridades, jerarquías, saberes y moldea el tipo de persona que se quiere formar para la actualidad. Y el modelo actual no está formado o no está formando ciudadanos críticos y libres, sino individuos funcionales y productivos para un sistema que está, pues, digamos, ejercido y controlado por ciertas personas.
Diego, con todo respeto, pero esa postura termina siendo paralizante. Pues si todo está atravesando pues por relaciones de poder, entonces nosotros no hacemos nada. Realmente la tecnificación también puede ser un campo de disputa. Los docentes se pueden apropiar de estándares, se pueden usar críticamente, se puede exigir que se evalúe lo que realmente importa y esta es una salida no para negar la evaluación, sino incluso para luchar por una evaluación democrática. Como dice Gamboa, la argumentación es la clave para la democracia. Y argumentar exige rigor. No podemos refugiarnos en un discurso antitécnico que nos exima de rendir cuentas. Listo. O sea, Luisa, ojalá fuera como tan sencillo, pero cuando el sistema premia ciertos resultados y castiga a otros, los docentes y nosotros como docentes en formación terminamos enseñando para la prueba. Es la lógica del sistema, no una elección individual. Más bien los estudiantes de estatus bajos son los más perjudicados, por llamarlo así. Sus escuelas para no perder financiación se convierten en máquinas de entrenamiento para exámenes. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos dónde queda la formación integral, dónde queda el pensamiento crítico. La tecnificación no es neutral, tiene consecuencias materiales sobre los más vulnerables. Y eso es profundamente antidemocrático. Bueno, gracias a todos por profundizar en el debate. Voy a continuar con unas preguntas. La idea es que respondamos brevemente. Entonces, la primera pregunta es si es posible una tecnificación de la educación que no sacrifique la formación humana y cómo sería. Segundo, ¿dónde trazamos esa línea entre los estándares necesarios y los estándares alienantes? Y como último, ¿qué papel juega en las humanidades? ¿Qué papel juegan las humanidades en un mundo cada vez más tecno, en un mundo más tecnologizado? Bueno, respondo a la primera pregunta y digamos que en cuanto a si es posible usar una tecnificación de la educación, sí, claro, es posible, ya que una tecnificación humanista sería aquella que usa los estándares para garantizar derechos, no para excluir, que evalúa lo esencial sin reducir la educación a lo evaluable. Bueno, en este caso yo quisiera pues como aportar a la segunda pregunta que tiene que ver con la línea que donde están los estándares que se convierten en fines en sí mismo. Cuando la meta es, digamos, sacar unos buenos puntajes en estas y no formar personas, entonces en ese caso a veces se puede llegar a preguntar si se ha cruzado algún tipo de línea en lo que es la formación del ser. Sería muy interesante pues responder la tercera pregunta, que es ¿qué papel juegan las humanidades en un mundo cada vez más tecnologizado? Eh, las una- Como bien sabemos, las humanidades son el alma de la educación, pero realmente se necesita dialogar con el mundo técnico. Una humanidad sin técnica es impotente, una técnica sin humanidad es ciega. Listo, yo también quisiera responder a la tercera pregunta. Y para de una forma breve, sería tal vez que las humanidades deben ser el lugar de resistencia frente a la reducción de lo humano a datos. Son la memoria de lo que es la educación, es más que entrenamiento laboral, somos personas. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este debate. Les agradezco a los compañeros Joner, a Luis, a Diego, a Daniel por profundizar en sus argumentos y en la calidad del diálogo. Entonces, en estos 15 minutos aproximadamente hemos confrontado dos visiones de la educación contemporánea y quiero destacar pues, los puntos centrales que se siguieron en la primera postura defendida por Jonier y Luisa. Nos ha recordado que la tecnificación, entendida como claridad de objetivos, evaluación rigurosa y uso de métodos sistemáticos, puede ser una herramienta de equidad y de calidad.
Desde Dewey aprendemos que la educación debe conectarse con la experiencia y que el método científico es valiosísimo para comprender el mundo contemporáneo. La estandarización bien empleada garantiza que todos los estudiantes accedan a conocimientos fundamentales y que podamos identificar esas brechas para de igual manera poder cerrarlas. La siguiente postura que fue defendida por el compañero Diego y el compañero Daniel, eso nos ha alertado con Nussbaum eh, sobre la crisis silenciosa, como bien decían, el desplazamiento de las humanidades, de la reducción de la educación y de sus dimensiones utilitarias, eh, la racionalidad instrumental cuando se vuelve dominante corre el riesgo de formar expertos sin conciencia, personas técnicamente competentes, pero a la vez incapaces de pensar de manera crítica, de sentir empatía y de imaginar mundos más justos. Gamboa y Sarmiento nos ofrece una clara visión de ambas posturas, eh, donde se puede conocer una argumentación en la condición postmoderna, donde no puede ser meramente técnica. Desde este punto debe estar atravesada por una formación ética y una formación democrática. No basta solamente con enseñar argumentos, hay que formar estudiantes en un para qué de la argumentación, la construcción de una sociedad más justa. Entonces el doctor Jorge Senior, por ejemplo, nos plantea un desafío adicional. Ahora, en siglo XXI, la democracia se deja guiar más por la emoción que por la razón. Esto hace aún más urgente una educación que forme en pensamiento riguroso, en la capacidad de deliberar, en el respeto para argumentar, en pensamiento crítico. Entonces, podemos extraer algunas conclusiones. Primero, que la tecnificación no es buena ni mala en sí. Su valor depende de los fines a los que sirve. Si la estandarización se convierte en un fin, deshumaniza. Si es un medio para garantizar derechos, puede humanizar, por un lado contrario. Como segundo, el desafío no es elegir entre eficiencia y humanismo, sino integrarlos críticamente. Una educación que forme para un mundo actual necesita tanto rigor técnico como profundidad humana. Como tercero, las humanidades no son un lujo, son una necesidad democrática. Como advierte Nussbaum, si ciudadanos capaces de pensar críticamente, eh, si no hay estas personas, entonces la democracia se debilita y quedan a merced, como decían los compañeros, del poder y del mercado. Finalmente, Dewey nos recuerda que la educación es de, por y para la experiencia. Entonces, la tecnificación debe estar al servicio de la experiencia educativa y no al revés. Entonces, el estudiante no puede ser reducido simplemente a datos, es una persona en formación, tiene necesidades, tiene sueños, tiene capacidades únicas. Y nosotros que somos futuros docentes tenemos un reto doble. Debemos apropiar las herramientas técnicas del mundo actual, eh, que esto exige tanto calidad como equidad. Pero también tenemos que resistir a la reducción de la educación meramente técnica, manteniendo viva esa pregunta de su sentido, de la libertad y de la justicia. Entonces, ese debate termina aquí. No sin antes invitar a seguir reflexionando en nuestras prácticas pedagógicas.
sobre nuestras decisiones curriculares y nuestro compromiso significativo para formar humanos en el siglo XXI. Muchas gracias a los compañeros Jonier, a Luisa, a Diego y a Daniel por participar y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos, a usted, Andrés.